Seguimos celebrando esta Semana de la Filosofía Activa hoy. Y como ayer comentamos, es un ciclo nacional en el que tratamos de poner en valor la practicidad que tienen nuestras vidas el vivir con filosofía, como filósofos. Ayer tratamos libertad y destino, y hoy nos toca el miedo y el dolor. ¿Y qué ganitas tenemos de vivir sin ellos todos? Ya nos dirá Carmen qué es lo que hay. Bueno, yo he recogido un poco de la idea filosófica. Bien, nada más. Carmen Gálvez, una de nuestras magníficas profesoras del curso de filosofía. Hacemos lo que podemos. Así que os dejo con ella. Muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros. Como ayer decía María Dolores, vamos a reflexionar. Y a reflexionar qué es lo que nos invita la filosofía sobre temas naturales de la propia vida. Porque la filosofía, tal y como la entendemos y tal como se ha entendido siempre, es una búsqueda por amor de la sabiduría, del conocimiento, pero no de una forma alejada de la naturaleza y del hombre, sino un conocimiento ligado a la propia existencia del ser humano y a la propia naturaleza. Y por tanto se va a preocupar de los problemas humanos y nos va a dar pistas, nos va a dar herramientas para trabajar con esos problemas humanos. Hoy nos toca un tema arduo, ¿verdad? Creo que a todos nos impone cuando hablamos del dolor, hablamos del miedo, pero también es verdad que son compañeros inevitables de la vida de cualquier ser humano. Y creo que cuando uno dice, bueno, si nos acompañan en la vida, si están presentes, supongo que todos hemos tenido miedo, hemos sentido dolor, ¿sí? Sí, no es nuevo. Sería muy extraño, ¿no? Creo que hasta es necesario para hacernos reconocer nuestra fragilidad y nuestra humanidad. Creo que son dos elementos que nos hacen también reconocer nuestra humanidad. Pero bueno, yo quiero ver el lado constructivo, puesto que si nos acompaña tanto el dolor como el miedo en nuestra vida, debe de tener algún fundamento, alguna misión. La naturaleza y la existencia, aunque nosotros a veces la vemos azarosa y la vemos casual, siempre tiene un sentido y un porqué de las cosas. En la naturaleza no hay nada, ni ninguna energía, ni ningún acto que se agote, ni ninguna experiencia que sea inválida. No, todo es valioso, de todo podemos sacar aprendizaje. Y analizando el por qué nos acompaña, pues si nos paramos un poco, vemos que tanto el dolor como el miedo representan sensores, representan como tomas de conciencia para hacernos cambiar algo. El dolor es lo más claro. Cuando nos duele algo físico, inevitablemente, ¿qué hacemos? Detectamos dónde está y buscamos un remedio. ¿Sí? Ahí está clarísimo. Sin embargo, es curioso que cuando nos duele algo psicológico o algo mental, no nos preguntemos. O tal vez si nos preguntamos, no lo sé. ¿Por qué me duele? ¿Qué está pasando? Si convertimos el dolor en un aliado que nos va a decir, aquí está fallando algo. Tal vez nosotros, en nuestro mundo de sentimientos, porque en el mundo físico es muy fácil, ¿no? Muy fácil detectar el dolor. Y también muy fácil a veces cuando sobrepasarlo cuando no nos centramos en él. Vemos que somos capaces de seguir con aquello que estamos imbuidos a una lectura, a una acción, y el dolor desaparece. Pero a veces lo psicológico y lo mental es más difícil. Más difícil detectarlo y asumirlo. En lo psicológico, obviamente, nuestro mundo emocional es tal vez lo más conflictivo para nosotros y lo que más nos toca.
ese dolor ante el desamor, ante la pérdida de un ser querido, ante el no comprender reacciones de otro ser humano, ante nuestro desamor también, nuestra pérdida de afecto hacia alguien, todo eso nos provoca dolor. Pero ¿qué hacemos con ese dolor? Porque a veces cuando aparece, no sé, que alguien sintamos que no ha traicionado, ¿qué hacemos ante ese dolor? Si ese dolor no lo convertimos en algo constructivo o aprendemos de él para no dejar que nos atrape y un poco oscurezca nuestro mundo de emociones, sino al contrario, aprendamos incluso de aquellas emociones que vemos negativas para cultivar nuestro mundo de sentimientos, ese dolor nos va a paralizar nuestro mundo sentimental y nos va a hacer que nos insensibilicemos y perdamos algo de eso que es tan preciado, que es el mundo de los sentimientos y del amor. No cultivemos ese mundo. ¿Y qué pasa con nuestro mundo mental? ¿Por qué nos duele? A veces el no comprender las circunstancias. ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Por qué nos sucede esto? No comprender las razones de otro ser humano. No saber incluso cómo explicarnos, cómo ofrecerle nuestra idea, cómo transmitir nuestra idea, por qué chocamos con otros. Sobre todo nos duele no comprender la vida, no llegar a respuesta. Y ahí entraríamos en otro dolor, que es mucho más sutil, que es ese dolor que nos hace sentir que esto no tiene sentido. No comprender qué hacemos aquí. ¿Para qué hemos nacido? Ayer María Dolores hablaba de buscar nuestro propio destino. Hasta que a lo largo de la vida nos damos cuenta, chocando con las circunstancias, que en realidad hemos ido un poco azarosamente moviéndonos sin saber hacia dónde dirigirnos, estamos sufriendo. Pero ese dolor bien conducido nos va a llevar a pararnos y a cuestionarnos qué estoy haciendo. Esto es lo que yo quería de mi vida. Esto es lo que yo quiero de mi mundo de emociones. Esto es lo que quiero yo de mi mundo de pensamientos. Esto es lo que hacia donde yo enfoco mi vida. Luego el dolor nos va a decir, busca qué es aquello que no funciona, que no está de acuerdo con lo que tú eres, con lo que tú crees, con lo que tú piensas. Y también en el mundo mental, creo que nos duele el habernos dado cuenta que nos movemos por prejuicios o nos dejamos llevar por moda. ¿Y qué pasa ahí? ¿Habéis visto cuando sin tenerlo y sin ser conscientes a una persona la catalogamos de una manera o de otra por un prejuicio? Ya sea racial, ya sea de trabajo, ya sea social, cualquiera. O simplemente físico. Nuestro mundo es un mundo de etiquetas. ¿Cuánto nos duele habernos comportado de una manera errónea con un ser humano por un prejuicio? Y así podríamos analizar cuántos prejuicios. Entonces yo diría, ¿qué hacemos ante el dolor? ¿Nos sentimos peor? ¿Nos venimos abajo? ¿Nos sentimos, nos humillamos nosotros mismos? No. Ahora, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué consecuencia puedo sacar de esto? ¿Cómo puedo encauzar mi vida en esos niveles de una forma que responda a lo que yo quiero ser? O simplemente indagar qué quiero llegar a ser. ¿Por qué he llegado hasta ahí? ¿Hasta dónde quiero llegar? Luego el dolor, si lo sabemos valorar en su justa medida, nos va a ayudar a salir
de situaciones de estancamiento, de situaciones en las que por defendernos nos hemos encerrado en nosotros mismos y entonces no sabemos ver nada más que nuestra propia perspectiva. El dolor en sí nos va a ayudar a crecer. Dicen los filósofos que el dolor es vehículo de conciencia. Y ahí está la clave. Yo preguntaría, si hacemos un balance de nuestras vidas, ¿qué nos ha enseñado más? ¿El dolor o las cosas placenteras? ¿Qué nos ha movido más? Dicen que el fracaso es lo que más aprende. Sí, es así. Y el dolor también aprende lecciones del dolor. Ahí está. Sobre todo emocional. El emocional y a veces el mental, que parece que no, pero Lo difícil es tener herramientas para superarlo. ahí está. Eso es lo que Buenas viene a herramientas. hacer la filosofía. Por lo menos nos plantea, esto puede hacer. Mira, yo estoy haciendo una reflexión porque luego en el curso vamos a ver muchas herramientas sobre cómo afrontar el dolor. Algunas veremos. Luego veremos algunas soluciones. Por lo menos cómo enfocarlo de entrada. Pero no me voy a detener a grandes enseñanzas porque hay muchas. Fijaros una cosa. Normalmente nos dicen que crecemos a través de la adversidad. Pero en este mundo lo que nos llevan es no te compliques la vida, cuidado donde te metes, cuidado con lo que haces. No, tu círculo conocido, tu círculo de confort, de ahí no te muevas. Sin embargo, el hombre que se hace seguro de sí mismo y dueño de sí mismo es aquel que ha sabido enfrentar la adversidad. Y los grandes pasos que ha dado la humanidad ha sido enfrentando la adversidad, no deteniéndose ante el dolor que puede producir atreverse a grandes conquistas. Bueno, ahí tenemos los grandes artistas, grandes hombres de la historia, grandes pensadores, hombres que han movido nuestro mundo. Esos se han atrevido a romper barreras. Entonces, ¿qué hace el dolor? El dolor nos mueve el piso. Y dice, no, ya. El dolor nos saca del estatismo, de la comodidad, de estar encerrados en aquello conocido. Luego el dolor nos lleva al aprendizaje. Aprendemos del dolor. Y fijaros qué contrasentido. A los niños hoy le evitamos cualquier esfuerzo, No, que no quiero que eso... No hay que promover el sufrimiento ni el dolor, pero que sientan el esfuerzo, la conquista de algo, es importante. Si todo nos lo dan, si todo lo tenemos a mano, nada desarrollamos de nosotros mismos y el día que nos falta nos sentimos desvalidos. Luego es un gran aliado el encontrar ese choque con la vida. Cuando chocamos con la vida, algo tenemos que cambiar. Que es cuestión de buscarlo y de plantearnos. Mirar encontró un comienzo de un poema de José Hierro, que es un poeta español, no sé si lo conocéis, no voy a leer todo el poema, pero fijaros lo que dice. Llegué, se llama Alegría el poema. Llegué por el dolor a la alegría. Supe por el dolor que el alma existe. Por el dolor, allí en mi reino triste, un misterioso sol amanecía. Es decir, que el dolor nos lleva realmente a ese estado de descubrir y comprender cosas nuevas, aprender. Entonces no nos paralicemos ante el dolor. Vamos a ver el miedo. Del miedo, ¿qué podemos aprender? Bueno, el miedo es otro mecanismo de defensa, ya lo sabéis. ¿Sí? La naturaleza es muy inteligente y dice, cuando hay alguna situación que no dominamos, ¿qué hace? Pone en movimiento todo el sistema interno de defensa. El corazón bombea más sangre, la respiración se acelera, los sentidos se agudizan. Surge
un estado especial de atención y de percepción de las cosas. Es decir, que el miedo en principio lo que nos hace es que salgamos y nos pongamos alerta ante lo que tenemos que enfrentar. Eso lo hemos vivido todo, ¿no? Un ruido que suena en casa de noche. De momento saltan todas las alarmas, ¿no? Y a otros niveles, ¿qué nos enseña el miedo? Si estuviéramos un poco atentos en nuestra vida, nos daríamos cuenta que el miedo lo que hace es plantearnos, ha llegado un límite, ha llegado a un lugar donde no has traspasado, no dominas, tienes que avanzar. Esa es la clave del miedo. El miedo es la posibilidad de darnos cuenta hasta dónde hemos llegado, porque lo conocido no nos da miedo. ¿Qué nos da miedo? Lo que desconocemos, la incertidumbre, el que va a pasar. Además le tenemos miedo a muchas cosas, ¿no? Podemos ir viéndolo ahora. Pero en general el miedo lo que hace es, esto lo desconoces, ¿y ahora qué hacemos ante esa situación? ¿Qué podemos hacer? O bien nos encerramos, no. Dejamos que el miedo nos coja, o bien nos lanzamos y decimos, voy a descubrir, voy a ampliar ese límite. Luego el miedo siempre nos va a llevar a que abramos los límites. Todos tenemos un límite de nuestro mundo conocido. Antes lo hemos dicho, ¿no? Un límite hasta en el sentimiento y en el pensamiento. Entonces abrir esos límites cuesta. Podríamos hablar de muchos dolores, luego de muchos miedos. Hay un miedo, por ejemplo, al fracaso. Eso siempre, tú lo has dicho, ¿no? Que de los fracasos se aprende, ¿no? Pero antes de lanzarnos, y saldrá bien, no saldrá bien, me equivocaré, fracasaré. Pero la vida, antes decíamos, es aprendizaje. Si asumimos que la vida es aprendizaje, en realidad, claro que vamos a fallar, pero un fallo no es un fracaso. Es un error para aprender, para corregir. El problema es que nuestro mundo nos ha creado unos ítems. Aquí tienes que llegar. Hay un éxito, tienes que alcanzar el éxito, tienes que quererte todo, tienes que, estar una imagen perfecta, tienes que alcanzar en la vida un estatus. Toda la vida, este mundo nos ha puesto una serie de metas que a nosotros nos hacen que, nos enfrentemos a todas las situaciones con cierto miedo porque no sabemos si vamos a responder a esas metas. Pero esas son las metas que nosotros queremos. Es una cuestión que nos tendríamos que preguntarnos. ¿Son las que nosotros valoramos? Por lo tanto, yo voy a arriesgarme ante aquello que yo creo que es válido afrontar, que creo que es bueno, que creo que necesito, pero no lo que la vida o el mundo exterior me exige. Creo que ahí nos estamos equivocando y entraríamos en esos prejuicios o en esas opiniones que la vida que nos dan, que traemos, que nos va dando nuestra educación y a las que creemos que tenemos que responder. Claro, hay un miedo terrible. No llego a esto, pero esto es lo que yo quiero. Habría que plantearse. Otro miedo es el miedo a la muerte. ¿Sí? Todo lo desconocido. Bueno, creo que no es cuestión de fe o no fe. Creo que ahí también es una cuestión de percibir que hay algo en nosotros que está siempre. Y que tal vez esté siempre. Pero hay algo en nosotros que mira la vida desde otro lugar interno. Aquello que somos realmente y que nos damos cuenta
que ha pasado por todas las experiencias, ha ido recogiendo experiencias y podemos creer o no en la inmortalidad, pero hay algo en nosotros que asume la trascendencia. Los hombres los proyectan en obras conseguidas. En general, se ha proyectado en aquello que dejó en el mundo. Eso también es importante, pero en realidad hay algo que es como el tesoro que la vida, que a lo largo de la vida hemos ido recogiendo, en lo que me reconozco profundamente. Y mirar al final como un tomar un viaje distinto. Yo no me meto en creencias, simplemente un viaje distinto. El saber dejar con dignidad la vida tal vez no hace que no tengamos ese miedo a la muerte, sobre todo si hemos vivido con dignidad y hemos vivido luchando por aquello que creíamos, haciendo y trabajando por aquello que creíamos. Creo que esa es la mejor manera de ir enfrentando el paso de los años. Y además, darnos cuenta que no acumulamos equipaje, como decía el poeta, ¿no? Que sabemos dejar cada día lo que no es válido. Así, creo que la muerte no es algo terrible. Lo que pasa es que nuestra sociedad, nuestra cultura nos ha hecho creer y sentir que la muerte es algo terrible. Hay culturas que no. Todo lo contrario, lo viven de otra manera. Pero por eso no me voy a la fe, ni a la religión, ni a nada de eso. Tal vez a la percepción humana de que hay algo en nosotros que trasciende un tiempo en concreto. Es la conciencia de que hay algo en nosotros que va más allá. Tenemos miedo también a la soledad. En un mundo donde somos muchísimos y aparentemente nos reunimos en grandes grupos, buscamos los grandes grupos, en realidad estamos solos. Y también estamos solos porque no sabemos compartir con los demás. El móvil nos está llevando a mirar a través de una pantalla y a no mirar a los ojos, a no saber conversar. Entonces la soledad, en el fondo, también está en no cultivar nuestro mundo interior. El que sabe conversar consigo mismo, como decía Machado, sabe conversar con Dios, ¿no? Es decir, el que busca esos momentos de reflexión, de enriquecimiento, de lectura, de oír una música, de conversación, de una buena conversación con alguien, de hablar de temas que nos preocupen, que nos lleven a otro lugar, a mirar desde otro lugar la vida, lo que sucede, a no estar sumergido en las situaciones cotidianas y a descubrir lo que otros seres humanos nos pueden enseñar. En realidad nunca estamos solos. Si tenemos y si cultivamos también ese compañero interior, nunca estamos solos. Y además tendremos la felicidad de encontrarnos con otros seres desde esa riqueza. Y eso es importante. Entonces, miedo a la soledad es que no nos han enseñado tampoco. Nada más que a mirar una pantalla. No ha pasado a veces que ponemos la televisión cuando llegamos a casa para no oír el silencio. Una música, siempre hay que oír algo. Porque no nos hemos acostumbrado a oír nuestra voz interior, a pararnos a solas, a dialogar con nosotros, a comprendernos. Entonces es difícil comprender a otros. Podemos estar rodeados de mucha gente y, sin embargo, estar profundamente solos porque no hemos llegado a contactar con ese otro ser humano. Claro que tenemos miedo a la soledad porque no sabemos cultivar la vida interior y el contacto humano. Pero eso desaparece si sabemos trabajar con ello. Ahí hay otro límite, que nos lo están poniendo difícil, muy difícil en esta sociedad. Y miedo a la vejez. Bueno, los jóvenes seguro que ni se lo plantean. Aunque hay jóvenes muy viejos, porque ya se han rendido ante la vida. Ese es el problema de la vejez. En realidad, es un producto también del culto de nuestro tiempo
a la juventud exterior, a la belleza, al vigor, a la energía, pero en realidad, fijaros que hace poquito, nuestros abuelos eran para nosotros como un caudal de conocimiento. Le preguntábamos cosas, dejamos que nos contaran sus cuentos, sus historias, sus batallas, y nos iban transmitiendo experiencias. Si valoráramos que cada edad tiene un significado especial y que de toda edad podemos aprender y podemos seguir activos y podemos cultivar, porque en realidad el hombre interno no envejece. A mí me llama la atención, no sé si alguna vez habéis visto entrevistas a estos escritores que tienen a lo mejor 90 años, grandes escritores o grandes artistas o grandes científicos, y tienen muchos proyectos y tienen una lucidez tremenda, que más quisiera yo. Es decir, que no está la vejez ahí. La vejez es haberse aprendido. Entonces, el miedo a la vejez es un ciclo de la vida. Aprender a vivir los ciclos de la vida por naturalidad. Eso, y sacar de cada ciclo lo bueno que nos enseña. Eso también sería abrir un límite. Porque hoy, lastimosamente, a veces hemos aparcado a nuestros mayores. Lo hemos olvidado. Y es doloroso. Miedo a las dificultades. Antes hablábamos, ¿no?, del riesgo a equivocarse. Las dificultades nos fortalecen. Pero hay que asumirlas. Lo que es válido va a costar. Eso lo sabemos, ¿verdad? Si algo es muy facilón, poco ha puesto en juego de nosotros. Si nos enfrentamos a una dificultad, ya se empiezan a poner elementos en juego. Ahí estamos abriendo un límite, traspasando un límite, tomando conciencia de potencias que ni siquiera hubiéramos sabido que teníamos. Igual que pasa cuando enfrentamos el dolor. Es decir, que tenemos muchos clichés y ante eso reaccionamos, pero démonos cuenta si tienen valor o no. Y eso es lo que luego vamos a hablar. Dos cosas más. Algo que, uno a lo que decía ayer María Dolores, el miedo a las decisiones y a tomar responsabilidades, a asumir un compromiso en la vida. Si uno no asume responsabilidades, no va a aprender nunca. El que picotea de muchas cosas nunca aprende de nada. El que no tiene una dirección, el que no asume algo que dar, algo que trabajar, incluso ofrecer a los demás y hacer por los demás, es muy difícil que crezca. Entonces, claro que no, a veces nos cuesta asumir esas responsabilidades, primero por miedo a fallar, a no saber si lo vamos a hacer bien, pero en la vida es una decisión permanente. Ayer lo hablamos, no me voy a detener más en eso. Y nos da la libertad de ir asumiendo nuestro propio camino. Hacernos responsables, creo que es aprender a velar por algo, por alguien, por una obra, lo que queráis. Aprender a hacerla crecer, como hoy hacemos con una planta, un animalito, pues exactamente igual con grandes cosas de la vida, o con pequeñas, como queráis. Puede ser un pequeño objetivo que me he puesto, pero velar por él, algo por una persona que voy a hacer, me responsabilizo de esta persona. Eso nos va a hacer crecer y además creo que desplegar nuestra humanidad. Y por último, el miedo a la crítica. Este mundo es muy antes decía etiqueta. El que se sale de la norma establecida, es decir, tenemos que ser así, 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 es un bicho raro. No encaja. Y como no encaja, pues se va a encontrar con el rechazo de los demás, la crítica, el que no nos valoren o el que piensen
que no estamos en el mundo. Cuando uno asume libremente una forma de vivir, siempre que sea coherente, tiene que también asumir que hay gente que no lo entiende. ¿Por qué tenemos que tener a toda la gente a favor? Pero hay un ejemplo que os pongo. La filosofía no ha sido nunca, o muy pocas veces en la historia, bien entendida. Y hemos visto cuántos filósofos a lo largo de la historia pues han sido, los han matado, los han asesinado por una idea, ¿no? Por romper con la idea o la corriente que en ese momento imperaba, por abrir límites. Pues tenemos que correr el riesgo, yo pienso así. Sin desdeñar a los demás, sin imponer a los demás, creo que uno tiene que ser coherente consigo mismo. Y de comprender que no siempre todo el mundo va a entender lo que pensamos y aceptarlo. Igual que nosotros a veces no comprendemos a otro ser humano, tenemos que aceptarlo. Eso es lógico. No querer ni imponerse a nadie ni querer que nos aplaudan siempre. Hay que estar por encima de eso, hay que intentar ser coherente. Sé que nos duele, pero este mundo es así. Es decir, pues he puesto algunas pinceladas de esos miedos. Todos esos miedos, cuando nos encontremos con ellos, yo diría, ¿qué límite me está pidiendo este miedo que ven, que ensanche, que abra? ¿Qué me está pidiendo para que mi conciencia se amplíe, para que vea otras cosas? Entonces, el miedo no es un enemigo, ni el dolor es un enemigo. Los dos son buenos aliados que nos ofrecen síntomas. El síntoma de lo que puede estar pasando dentro y en nuestra forma de obrar. Y es bueno tenerlo en cuenta. Me parece que esa es la manera de abordarlo. ¿Y cómo hacer día a día? Hay una cuestión de Víctor Frank, un neurólogo que era psiquiatra y filósofo, muy interesante, de cómo, ¿sabéis que este hombre estuvo en un campo de concentración durante 3 años, del 42 al 45? Y este hombre convirtió esa experiencia en algo profundamente constructivo, pero también vio cómo reaccionaban el resto del ser humano. Y él decía, es posible que te tengas que enfrentar a una experiencia dolorosa, difícil, y además soportarla porque tú no puedes cambiarla. Un poco lo que nos decía Epícteto, que depende de ti. Y él decía, lo único que depende de mí es cómo la enfrento. ¿Qué decisiones tomo? ¿Cómo la abordo? Porque en situaciones muy difíciles o tenemos el valor de ir descubriendo qué poner en juego de nosotros mismos y ayudar a otros, o simplemente nos hundimos y dejamos que el vacío existencial nos corroba, ¿no? El miedo y el dolor. Entonces, como esos dos elementos, tanto miedo como dolor, van a estar en nuestra vida siempre, lo que hay que hacer es usarlo como una herramienta que nos ayude a detectar qué tenemos que mover, qué tenemos que cambiar. Y cuidado con el sufrimiento, que es el otro extremo. Cuando el dolor se apodera de nosotros, cuando creemos que nada podemos hacer, cuando lo hemos convertido en un tótem, cuando lo hemos hecho el centro, todo gira en torno a nuestros pensamientos, todo gira en torno a ese dolor, o el miedo, que se convierte entonces en pánico. Entonces, ya no es esa emoción que nos pone en alerta, no, nos va paralizando, nos va paralizando en la acción y nos va paralizando en el sentimiento y en la mente. ¿Habéis visto cuando entramos en estado de pánico que no sabemos ni qué decir, ni qué pensar, ni... Cuando pasa algo chocante, el shock, y tenemos médicos, hay gente que entra en ese estado de shock y se paraliza completamente. Entonces no hay reacción.
Entonces lo que tenemos que prever es verlo, ver tanto el dolor como el miedo, verlo venir, verlo, analizarlo y mirar desde fuera. ¿Qué me está pidiendo? Porque a veces si lo miramos desde lo que mueve a nosotros la emoción, ese encogernos, ¿qué pasa? Que es como si nos ponemos una moneda aquí en el ojo. Ya hemos perdido la perspectiva, ya no vemos nada. No solo vemos lo que nos está produciendo el dolor y el miedo. Pero hay que tener la perspectiva, hay que encontrar ese centro interno, mirar desde la distancia y con objetividad para que no nos posea. Y ver las cosas como son. Porque a veces, en realidad, no tienen tanto valor. Habéis visto que muchas veces hemos tenido una situación dolorosa con una persona, una discusión tremenda. Bueno, y cuando le hemos mirado desde la distancia hemos dicho, pero qué tontería. ¿Cómo hemos llegado a esto? Pero si no era tan importante. Solamente hay que mirar desde la distancia. Entonces en ese instante hay que salir de ese estado de emoción, mirar desde la distancia y tener un poco de objetividad. Porque nos va a permitir darle el valor justo a la situación y saber qué poner en juego de nosotros. Porque tampoco se trata de medidamente ir arrasando sin dar miedo, no, hay que ser inteligente. A ver, esto que me está pidiendo, ¿qué tengo que poner en juego? Hay que empezar a jugar con poner en juego la prudencia y saber obrar, ¿no? Saber actuar. Entonces, ahí tenemos dos acciones. Primero, asumirlo. Hay que asumir el miedo y el dolor. Eso está en la vida. ¿Sí? Entonces, se va a presentar y ahora, ¿qué hago con él? No, vamos a mirar. ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué voy a hacer? Y una vez que sepa, el dolor me está pidiendo que mueva aquí. Esto está mal, esta emoción que estoy dejando que anide dentro de mí, este pensamiento erróneo, etc. A ver, voy a trabajar. Y el miedo me dice, oye, no te quedes ahí parado. Esto sabes que puedes hacerlo. Ponte a ello, que si no, cada vez te vas a sentir más inválida, más impedida, que es lo que hace el miedo, nos vuelve inválido. Entonces, esas dos cosas. Y de momento ponernos a actuar de forma inteligente y hacer lo que nos aconseja. Cojo el miedo de la mano y el dolor, si tiene que pasar un tiempo hasta que se disuelva por comprensión. Hay que comprender. Porque normalmente el dolor viene por incomprensión, sobre todo lo mental. Entonces, hay que darle un tiempo, pero hay que actuar. Y actuar viendo eso, ¿qué estoy poniendo en juego? ¿Estoy realmente moviendo aquello que tengo que mover? Y una cosa muy interesante que decía Víctor Frank. Este hombre escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Él decía que había que amar mucho. Eso siempre lo dicen hasta los poetas, ¿no? Nervo decía que coge tu fuerza toda y ama mucho. El amor derrite todo, bueno. Pero hay que saber por qué estoy aquí. Y yo creo que asumir una acción o una misión que aporte algo bueno a nuestro mundo, algo bello, algo justo, creo que viene bien. Es decir, que sintamos que estamos dando y ofreciendo algo a nuestro mundo. Cuidar de alguien, os decía antes. ¿Y por qué no cuidar también de que nuestro mundo se sanee un poco? ¿Sí? Nosotros ir curándonos esos dolores o esos miedos y ayudar a otros a que encuentren ese sentido. Y entonces podrán abordar la vida de otra manera. Creo que quien tiene un ideal o vive por algo, por ese algo de hacer algo bueno por el mundo, algo bueno por los demás, aportar un poco de cordura a este mundo, que lo necesita, creo que ha encontrado la mejor fórmula para vencer los miedos y el dolor. Porque entonces las dificultades que se puedan uno encontrar, como hay una misión, algo que
de conquistar, ya no tienen, no cobran una dimensión tremenda, sino todo lo contrario, son casi retos, ¿no? Son retos que nos pone la vida. Entonces creo que hay que asumir tanto esos dos compañeros con esa búsqueda de sentido, con ese amor hacia nuestro mundo que nos ha tocado y a los demás, y a nosotros mismos también, claro que sí, hay que cultivarse y enfrentarlo para que no nos pueda. Hay muchos poetas que lo describen mejor que yo. Hay un poema que probablemente conoceréis, no sé, de Walt Whitman, que se llama No te detengas, lo conocéis, ¿verdad? Hay algunos que lo sabéis de memoria. Y dice: no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa en ti, que en ti está el futuro, y encarna la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Esto podría servir para la charla del otro día, ¿no? También unas poesías preciosas. Y recojo esto que él nos dice, que es recoger la enseñanza filosófica. Aprendemos, él dice, de nuestros poetas muertos. Hay mucha experiencia, hay mucha sabiduría que nos han legado para aprender a recoger esa herramienta que la filosofía nos da para vivir y enfrentar tanto el miedo como el dolor. No estamos solos. Eso es lo bueno, que la humanidad ha ido acumulando toda esa enseñanza. Y hay que recoger esa tradición filosófica porque es un valor y aprender a usarla. Y además de forma bella. Parece que fácil. Bueno, muchas gracias.